Tema 11. Diferencias intergrupales en inteligencia y personalidad en función de la edad y el sexo. Distinguimos dos grupos, edad y sexo-género. Dentro de la edad diferenciamos entre concepto y metodología y diferencias en inteligencia y personalidad. El concepto y metodología distinguimos entre edades, diseños y tipos de estabilidad. Las edades, pues, es cronológica, biológica, psicológica y social. Diseños, distinguimos transversales, longitudinales y longitudinales transversos. Y tipos de estabilidad, pues son absoluta, diferencial, estructural, ipsativa y coherencia. Diferencias entre inteligencia y personalidad. Vale, dentro de la inteligencia tenemos estabilidad, estructura, capacidades intelectuales específicas. Y dentro de la personalidad tenemos modelos evolutivos y estabilidad, cambio de los rasgos. En género y sexo y género hay unos conceptos, sexo y género. Dentro del género está la identidad, roles y estereotipos. Y luego, por otro lado, tenemos las diferencias entre hombres y mujeres, donde el origen pueden ser biológicas o sociológicas. La inteligencia, pues hay entre general y capacidades específicas. Y por otro lado, tenemos la personalidad con 5 factores y estabilidad de las diferencias. Vamos a verlo. Diferencias intergrupales en función de la edad. El estudio de los cambios en inteligencia y personalidad vinculados a la edad es un punto en común de psicología evolutiva, cambios que se producen con la edad, y psicología diferencial. Se centra en las diferencias de edad. Compara a partir de diferentes grupos de edad la inteligencia y la personalidad. Las edades del ser humano. Edad cronológica, fecha de nacimiento de un individuo, variable objetiva. Edad biológica, estado morfofuncional en el que se encuentran las células u organismos corporales de una persona que influyen en su potencial desarrollo. Está influida tanto por la estructura innata y biológica del individuo como por el ambiente, por ejemplo, el estilo de vida. La edad psicológica, la capacidad que tiene un individuo de adaptarse con éxito a las exigencias del ambiente en distintos periodos del desarrollo. La edad mental, sin embargo, indica el nivel del desarrollo intelectual alcanzado. Edad social, grado en el que el comportamiento y el rol social de un individuo se ajustan a las expectativas sociales correspondientes a su edad cronológica. Hemos dicho un momento entre edad cronológica, que es la fecha de nacimiento, ¿vale? Y la edad biológica, que es el estado morfofuncional en el que se encuentran las células u organismos corporales. Ok. Aspectos metodológicos importantes a considerar. Diseños transversales. Comparar grupos de sujetos de distintas edades o cohortes examinados al mismo tiempo y en una misma ocasión. Se infiere si la inteligencia o los rasgos de personalidad evaluados cambian con el paso del tiempo. Sesgos inevitables. El efecto de cohorte, que son las diferencias entre los grupos de edad, se deben que unos han vivido un momento histórico determinado y unas experiencias culturales y sociales que otros no. Efecto Flynn o ganancias generacionales en inteligencia. La puntuación en el coeficiente intelectual se incrementa de una generación a otra, 3 puntos por década. Y efecto Jensen o la hipótesis de Spearman-Jensen, cuando hay correlaciones entre el factor G de inteligencia y cualquier otra variable X. De esta manera, el factor G sería el responsable de las correlaciones que existen entre múltiples pruebas cognitivas. ¿Qué es el efecto Flynn? El efecto Flynn es un efecto Jensen. El incremento de las puntuaciones en coeficiente intelectual se deben a un incremento del factor general de inteligencia G o está vinculado a otros factores. Colom, Juan Espinosa y García dicen que las ganancias generacionales en el coeficiente intelectual son ambientales en origen, representan cambios en G y estos pueden estar causados ambientalmente. Afecta a la baremación de los test de inteligencia y dificulta la interpretación de los resultados de investigación que siguen una estrategia transversal.
Estrategias de investigación del efecto Flying. Era utilizar diferentes tests de coeficiente intelectual en diferentes naciones y momentos temporales y analizar datos objetivos del rendimiento del ser humano ajenos a los tests de coeficiente intelectual. Diseños longitudinales. Estudian un grupo de sujetos repetidamente a lo largo del tiempo y a diversas edades. Limitaciones de estos tipos de diseños pues son el efecto de aprendizaje y abandono selectivo. Pueden permanecer en la investigación los sujetos que rinden mejor. Diseños longitudinales transversos o de time-lapse. Estudian dos o más grupos de individuos nacidos en diferentes momentos que son examinados repetidamente a lo largo del tiempo y comparados entre sí. Diseños híbridos. Se controlan los efectos cohortes y los de aprendizaje y las limitaciones es que son más costosos en tiempo y en recursos, además con alta frecuencia de abandonos. Tipos de estabilidad aplicables. 5 tipos de estabilidades diferentes. La estabilidad absoluta, la diferencial, la estructural, la ipsativa y la coherencia. Perdón. Estabilidad absoluta. Constancia en la cantidad de un atributo o conducta a lo largo del tiempo. Comparaciones longitudinales de medias de grupo a lo largo del tiempo. Análisis de varianza de medias repetidas. Análisis de la curva de crecimiento. Estabilidad diferencial. Consistencia de las diferencias individuales dentro de una muestra de individuos a lo largo del tiempo. Permite conocer el lugar relativo de un individuo dentro de un grupo. Coeficiente de correlación en dos ocasiones diferentes. Correlación test-retest. Estabilidad estructural. Persistencia de los patrones correlacionales entre un conjunto de variables a lo largo del tiempo. Se evalúa a partir del estudio de la similitud de los patrones de covariación de las relaciones entre el ítem y el factor a través de medidas repetidas, modelos de ecuaciones estructurales. Estabilidad ipsativa o centrada en la persona. Consistencia de un atributo o conducta a lo largo del tiempo en un individuo particular. Busca estabilidades en el funcionamiento de la personalidad, identificando los atributos de personalidad más salientes de cada sujeto y de su organización intraindividual. Técnica Q-sort. Coherencia. Consistencia de un constructo o atributo intelectual subyacente a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios de las conductas observables. Hay conductas observables que, a pesar de ser claramente diferentes, pueden estar explicadas por el mismo atributo subyacente, estabilidad genotípica. La continuidad heterotípica, genotípica, se encuentra con mayor probabilidad en los primeros años de vida, y la continuidad homotípica, fenotípica, aparece después de la pubertad, cuando la organización psicológica está casi completada. Diferencias intergrupales en inteligencia en función de la edad. Determinar si la inteligencia es estable a lo largo de la vida de las personas. Si la inteligencia es estable, se podrá predecir el cambio intraindividual y el impacto de las intervenciones cognitivas en las personas más jóvenes o más mayores. Evolución de diferentes capacidades intelectuales a lo largo del ciclo vital y ver cuáles decrecen y cuáles se mantienen. Conocer si la estructura de la inteligencia se mantiene en el paso del tiempo. Se investiga si la organización jerárquica de la inteligencia se mantiene a lo largo del ciclo vital. La estabilidad de la inteligencia a lo largo de la vida. No resulta fácil estudiarlo por diversos motivos. 1. La naturaleza de la inteligencia puede cambiar debido a la maduración. 2. En la medida en que aumenta el intervalo de tiempo entre el test y el retest, las correlaciones descienden. 3. La forma en la que se defina estabilidad determina si se observan cambios o no. Por ejemplo, no es lo mismo concebir la estabilidad en términos absolutos que en términos relativos. Se mide a través de la fiabilidad test-retest, estabilidad diferencial. Hay una clara evidencia acerca de la estabilidad psicométrica de la inteligencia. Intervalos temporales de 10 años, correlaciones entre test y retest de 0,47 a 0,94. Intervalos temporales de 20, 30, 40 años. Existen correlaciones entre 0,41 a 0,90. Las correlaciones más relevantes, 0,91, se observan en intervalos de tiempo menores de 10 años. Deary
hizo la investigación con intervalo de 66 años y obtuvo una correlación de 0,63, similar entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta el tipo de test administrado. Las personas adultas presentan mayor estabilidad en pruebas de rendimiento verbal. Estructura de la inteligencia a lo largo de la vida. Hipótesis de la diferenciación. Existe un proceso de cambio en la estructura de la inteligencia que va desde la infancia, una única capacidad general, hasta la vejez, elevado número de capacidades cognitivas. Conforme una persona se desarrolla a lo largo del ciclo vital, el número de sus capacidades cognitivas aumenta. Se enlaza con la teoría de la inversión de Cattell. La inteligencia general presenta en las primeras etapas de la vida se invierte en experiencias de aprendizaje para dar lugar a la inteligencia cristalizada. Dos grupos de investigación, el estudio transversal de Bickley, Cade y Wolfe muestra con una muestra de 6.359 sujetos, y el estudio transversal longitudinal de Seattle, Shiaie, de 35 años era la muestra y unos 5.000 sujetos. Ambos concluyen: la estructura jerárquica de la inteligencia se mantiene invariable a lo largo del ciclo vital. Los primeros meses de vida la inteligencia presenta un patrón de desarrollo dinámico. Unas actitudes aparecen, otras se transforman y otras desaparecen. A partir de los 6 años, la estructura de las aptitudes tienden a consolidarse tal y como la conocemos a través del modelo de los 3 estratos. Este carácter invariante de la estructura de la inteligencia no impide que haya cambios en la cantidad de las capacidades intelectuales. Y desde el final de la edad adulta hasta la vejez, el fenómeno opuesto al de la diferenciación da un declive en algunas capacidades cognitivas. Conforme se cumplen años, se aminora el número de capacidades cognitivas y se aumenta la varianza explicativa por el factor G. O sea, desciende el número de capacidades y aumenta. Ok. La varianza explicativa por el factor G. Hipótesis de la indiferenciación. Ni la varianza explicativa por el factor G ni el número de factores aptitudinales cambia a lo largo de la vida. Metáfora anatómica. Es una estructura de la inteligencia, es como el esqueleto. Al igual que el esqueleto, la estructura básica de la inteligencia está presente en el inicio de la vida y no cambia. Aunque al igual que es hueso, las capacidades cognitivas crecen y declinan en diferentes periodos de vida. Inteligencia fluida y cristalizada en el ciclo vital. Inteligencia fluida, la capacidad de pensamiento abstracto. Componentes mecánicos serían la arquitectura fisiológica de la mente y se incrementan hasta los 20, 30 o 40 años y después comienza a decrecer. Es un pensamiento abstracto, ¿ok? Deterioro debido al deterioro de las estructuras cerebrales, claramente. Ahí no hay marcha atrás. Inteligencia cristalizada, conocimiento adquirido cuando la persona invierte su inteligencia fluida en experiencias de aprendizaje. Componentes pragmáticos, conocimientos adquiridos, permanecen estables a lo largo de la vida vital, pueden incrementar hasta los 60-70 años y solo declinan cuando la persona es muy anciana y ya está. El mantenimiento es debido a que muchos conocimientos adquiridos durante la infancia y la adolescencia se consolidan y automatizan. John Horn diferencia entre capacidades vulnerables y capacidades sostenibles. Las capacidades vulnerables están basadas en la rapidez para resolver la tarea y la inteligencia fluida. En una inteligencia fluida, velocidad de pensamiento, procesamiento visual y memoria a corto plazo. Las capacidades sostenibles, pues tienen una inteligencia cristalizada, capacidad matemática y memoria a largo plazo. La puntuación media de G que se obtiene en un grupo dependerá de la edad más la proporción de ítems que evalúan actitudes mentales vulnerables respecto a las sostenibles. Plasticidad intraindividual de la inteligencia humana. La investigación se ha centrado sobre todo en las capacidades que declinan con la edad. La gimnasia mental y la intervención ayudan a que las personas puedan rendir a niveles similares a los de hace 10 o 15 años. Sin embargo, el nivel de transferencia es bajo.
Los efectos positivos del entrenamiento en ciertas capacidades no suelen extenderse a otras capacidades. Inteligencia fluida más inteligencia cristalizada. Es la clarificación conceptual. Son dos factores diferenciados pero no totalmente independientes. Medición. Puede ser fluida o cristalizada, hemos dicho. Fluida, las tareas que requieren adaptarse a nuevas situaciones o tareas en las que el aprendizaje previo proporciona poca ventaja. Cristalizada, tareas en las que la solución al problema ha sido aprendida. Es importante realizar evaluaciones intersujetos. ¿Hasta qué punto el sujeto se desvía del conjunto de personas de su edad? Y otra intraindividual. ¿Hasta qué punto el sujeto presenta declive o deterioro con respecto a su rendimiento anterior? Inter con otros sujetos. Intra con él mismo, se hace la comparación. Vale, aquí hay un cuadro. A ver, puntuación media. A ver, la puntuación media de la medición fluida es el declive acentuado a partir de los 50 y 60 años. Sin embargo, la puntuación media en la cristalizada pues no se observa declive. La variabilidad de la dispersión en la forma fluida sería muy pequeña y las puntuaciones son similares dentro del grupo de edad. Sin embargo, la variabilidad de la dispersión en la cristalizada aumenta con la edad y hay ancianos con puntuaciones muy altas y ancianos con puntuaciones muy bajas. Diferencias intergrupales en personalidad en función de la edad. Caspi y Roberts. 3 factores que contribuyen a la estabilidad de la personalidad a lo largo de la vida. Son influencias genéticas, ambientales y transacciones persona-ambiente a lo largo de la vida. Las influencias genéticas pueden explorarse mediante el estudio con gemelos. Influencias ambientales, cuando es estable, favorece la continuidad de la personalidad. Transacciones persona-ambiente a lo largo de la vida hay muchas, pero 3 representan un papel crucial, que son las transacciones relativas, las evocativas y las proactivas. Las transacciones reactivas son diferentes personas expuestas a las mismas experiencias, las interpretan y reaccionan ante ellas de forma distinta. Transacciones evocativas, cuando el individuo evoca diferentes respuestas en los demás. Transacciones proactivas. Los individuos crean o seleccionan ambientes propios. Conclusiones. La personalidad es más estable a lo largo de periodos cortos de tiempo que en periodos más largos. La personalidad es más estable en la vida adulta que en la infancia. A partir de los 50 años los rasgos son fijos. Hay diferencias individuales en la estabilidad durante el desarrollo y aún están por determinar influencias ambientales en el cambio. Las puntuaciones de los test de personalidad cambian a lo largo del ciclo vital. Los cambios parecen estar completamente marcados entre los 30 años y son muy conscientes en diferentes culturas. Es más clara la estabilidad de la inteligencia que la estabilidad de la personalidad. Las medidas de rendimiento intelectual muestran mayores niveles de continuidad. Las variables de personalidad, tales como los 5 grandes, son las siguientes: las actitudes políticas y la opinión que uno tiene de sí mismo, por ejemplo, la autoestima, satisfacción con la vida, las últimas. Bueno. Estabilidad y cambio en la personalidad a lo largo de la vida. 2 posturas. A partir de los 25 años, la personalidad del individuo es muy estable y los rasgos de personalidad en la infancia predicen la personalidad en la vida adulta y en la vejez. Caspi, por ejemplo, dice que el niño es el padre del hombre. El niño es el padre del hombre. Orientación contextual. Hay una falta de continuidad y la capacidad predictiva de la personalidad es limitada. Son más importantes los sucesos vitales y en contexto en el desarrollo humano, dice Lewis. Para responder acerca de la estabilidad de la personalidad hay que recurrir a los diferentes tipos de continuidad. Puede haber estabilidad diferencial. La persona sigue estando en la misma posición respecto a su grupo de edad, pero se ha podido producir un cambio a nivel absoluto. La mayoría de los estudios se han realizado con el modelo de los 5 grandes como base. Estabilidad absoluta. Estudio de los niveles medios de uno o varios rasgos comparando diferentes grupos de edad o siguiendo el mismo grupo de edad en diferentes momentos temporales. La estabilidad de rasgos es muy alta a lo largo de la vida adulta. Las variables temperamentales
muestran una estabilidad limitada en los niños y una modesta capacidad predictiva en los rasgos adultos. A medida que los niños son más mayores y los intervalos temporales más cortos, encuentran más estabilidad. Los rasgos de personalidad son estables a partir de los 30 años y determinan el bienestar psicológico de la persona. La estabilidad de la personalidad contribuye a un envejecimiento adaptativo, permiten que el individuo pueda planificar el futuro y tenga un sentido de identidad. Más alto en cordialidad, más minuciosidad y más bajo en extroversión, más neuroticismo, más apertura a la experiencia. Desde una perspectiva evolutiva, los elevados niveles de extraversión y apertura a la experiencia pueden ayudar a encontrar pareja y los altos niveles de cordialidad y minuciosidad son más importantes para criar a una familia. A través de los estudios transversales y transculturales que realizan comparaciones entre grupos de edad en diferentes culturas, se ha podido encontrar que este patrón en los rasgos es universal. Patrón madurativo universal. Los 5 grandes tienen una clara base biológica que sustenta la gran estabilidad transcultural observada. Los procesos madurativos intrínsecos tienen una gran influencia en el desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida. Hay una progresión natural del desarrollo de la personalidad. Rasgo son tendencias endógenas básicas. Perdón. Estabilidad diferencial. Analiza si la posición relativa que ocupan los sujetos dentro de la distribución de un rasgo determinado cambia o se mantiene estable a lo largo del tiempo. Emplea diseños longitudinales retest y el metaanálisis de 150 investigaciones con 50.000 sujetos y un intervalo temporal de 6-7 años. Los coeficientes de estabilidad aumentan conforme los sujetos aumentan en edad y disminuyen a medida que el intervalo de tiempo entre observadores es mayor. El coeficiente más alto de estabilidad se situó entre los 50 y 70 años, con un 0,75. El tipo de rasgo estudiados, los tipos de rasgos estudiados influyen poco en la estabilidad de la personalidad. Los índices de correlación para los 5 factores fueron muy parecidos, todos entre el 0,51 y 0,55. La limitación solo se utilizó de la edad cronológica como variable para estimar la estabilidad de los rasgos de personalidad. Quizás sea de mayor utilidad de la edad social o la edad psicológica, y no la cronológica como la que se utilizó. Diferencias entre hombres y mujeres en inteligencia y personalidad. Las diferencias individuales entre los hombres o entre las mujeres son más importantes que las intergrupales. Las semejanzas entre los sexos son mayores que las diferencias. Sexo, condición orgánica, carácter anatómico-fisiológico. Género, diferencias determinadas socioculturalmente entre los dos sexos. Aspectos psicológicos y culturales. Interpretación psicosocial del sexo biológico. Identidad de género es la concepción subjetiva que una persona tiene de sentirse hombre o mujer, con independencia del cual sea su sexo biológico. Suele establecerse sobre los 3 años. La constancia del género se adquiere a los 6 años. Entender que será hombre o mujer para siempre con independencia de cómo te vistas o las actividades que hagas. Dos conceptos poseen una gran influencia en las diferencias individuales entre hombres y mujeres en inteligencia y personalidad. Los roles de género y los estereotipos de género. Los roles de géneros es el papel que una sociedad ha asignado a hombres y mujeres en función de su sexo biológico. Son aprendidos y cambian de una cultura a otra y de un momento histórico a otro. Los estereotipos de género son ideas rígidas y fijas acerca de lo que es la conducta femenina o masculina apropiada. Hipótesis explicativas de las diferencias entre hombres y mujeres. Dos cuestiones básicas. ¿Qué diferencia existe entre mujeres y hombres?
¿Y por qué existen esas diferencias? Esto es el debate natur, herencia contra el nutur, ambiente. Natur, herencia, nutur, ambiente. La hipótesis de naturaleza biológica, referidas a aspectos que poseen el individuo diferentes de un sexo a otro. Los genes más las distintas concentraciones de hormonales, los factores neuroanatómicos y funcionales, organización cerebral diferencial, la cantidad y calidad de las sinapsis neuronales explicaría las diferencias en inteligencia entre hombres y mujeres. Otra hipótesis sería la hipótesis sociológicas, que entienden que las diferencias de género en inteligencia y personalidad se deben a factores externos a la persona, ambientales, proceso de socialización diferencial entre hombres y mujeres, más las distintas experiencias de aprendizajes que tienen, la identidad y roles de género, el trato sexista, mitos y estereotipos de género. Lo más razonable es concebir el origen de las diferencias entre hombres y mujeres en función de una interacción y combinación de diferentes factores, sean biológicos que ambientales. Entonces tenemos, recapitulando, hipótesis o biológicas o sociológicas. Biológicas son natur, ¿vale? Con factores genéticos y hormonales que dicen que son los genes y la concentración de hormonal en la sangre. Y siempre dentro de las biológicas, natur, factores neuroanatómicos y funcionales, que son el volumen cerebral, la organización cerebral, el córtex cerebral, las sinapsis neuronales, ¿ok? Luego están las sociológicas, nutur, que es el proceso de socialización y experiencias de aprendizaje, identidad de género, roles de género, estereotipos de género, conductas sexistas. Diferencias entre hombres y mujeres en inteligencia. Es un tema muy controvertido y de enorme complejidad. La inteligencia psicométrica está formada por múltiples capacidades. La inteligencia no se limita a la puntuación que se obtiene en un test de coeficiente intelectual. Existen similitudes y diferencias en el plano físico y psíquico entre hombres y mujeres. A las medidas de grupo obtenidas en diversas capacidades cognitivas no se pueden aplicar a los individuos particulares, puesto que hay una gran variabilidad entre los miembros de cada grupo. Hay muchas más semejanzas entre los hombres y mujeres en sus características psicológicas, la inteligencia y la personalidad, que diferencias individuales. No hay razones cognitivas que apoyen una educación separada para hombres y mujeres, y el avance científico a menudo se ve entorpecido porque los investigadores tienen miedo de ser sancionados según sean y se expresen los resultados de sus investigaciones. Conclusiones. En inteligencia general, el factor G, no existen diferencias entre hombres y mujeres. En la capacidad verbal, no se pueden afirmar que existan diferencias de sexo. Las mujeres superan a los hombres en producción de palabras. En la capacidad verbal, las mujeres tienden a puntuar más que los hombres, aunque los resultados no son del todo concluyentes y tampoco resultan claramente significativos. Y no hay diferencias en vocabulario, pero la tasa de crecimiento de vocabulario en la primera infancia es mayor en las niñas. En la capacidad matemática no se puede garantizar que haya diferencias entre hombres y mujeres. Hay un mayor rendimiento de los hombres, hay un declive de las diferencias de sexo con el pasado de los años, y las moderadas diferencias en esta capacidad probablemente estén relacionadas con el uso de estrategias visoespaciales para resolver problemas matemáticos en las que existen algunas diferencias de sexo. La capacidad visoespacial, existen diferencias consistentes entre los sexos. Los hombres puntúan más en rotación mental y en percepción espacial. No hay diferencias en visualización espacial. Sigue abierto el debate en torno al origen de las diferencias entre hombres y mujeres en inteligencia. Diferencias entre hombres y mujeres en personalidad. Las diferencias intergrupales en inteligencia generan más juicios de valor. Es mejor, son peores que las diferencias intergrupales en personalidad. Las capacidades intelectuales es más deseable puntuar por encima de la media. En algunos rasgos de personalidad pueden resultar más adaptativo situarse en torno a la media poblacional. Metaanálisis de
Feingold se derivan las siguientes conclusiones desde el metaanálisis de Feingold. Pues, dos conclusiones. De las 9 facetas comparadas entre hombres y mujeres, en 5 no existen diferencias estadísticamente significativas, ¿ok? Están por debajo de los 0,20. Hombres y mujeres son similares en impulsividad, sociabilidad, nivel de actividad, flexibilidad y organización. En las 4 facetas restantes existen diferencias estadísticamente significativas. Por ejemplo, las mujeres puntúan más alto que los hombres en ansiedad, confianza y sensibilidad, y los hombres puntúan significativamente más que las mujeres en asertividad. Sin embargo, a partir de otro metaanálisis más específico, las diferencias en asertividad entre hombres y mujeres tienden a reducirse de generación en generación, ya que están vinculados a su estatus y rol social. La variabilidad de las diferencias medias fue diferente según los rasgos considerados: gran homogeneidad en ansiedad, de nivel de actividad, confianza y organización, y gran heterogeneidad, impulsividad en impulsividad, sociabilidad, asertividad y reflexividad. Heterogeneidad, impulsividad, sociabilidad, asertividad, reflexividad. Homogeneidad, ansiedad, nivel de actitud, o sea, nivel de actividad, confianza y organización. Las diferencias de género se mantuvieron sin cambios, invariantes en distintas edades, generaciones, niveles formativos y naciones. En los estudios de diferencias de género, los rasgos de personalidad se han ido considerando 3 modelos: el biológico, el sociocultural y el biosocial. Biológico, diferencias debidas a los factores innatos pertenecientes a cada sexo. Sociocultural, los factores sociales y culturales determinan las diferencias de género. Biosocial, las diferencias entre hombres y mujeres son debidas al componente biológico como determinante distal y la componente social como determinante proximal. Mientras que los hombres son más instrumentales, mayor puntuación en asertividad, las mujeres son más expresivas, mayor puntuación en afabilidad o sensibilidad a las relaciones interpersonales. Las diferencias de género en personalidad generalmente no son innatas e inmodificables, sino que están influidas por una combinación de tendencias biológicas, motivos y capacidades, expectativas sociales, aprendizaje y condicionamiento, esfuerzo y presiones situacionales. Y aquí hemos terminado el tema 11. Nos vemos en el siguiente tema 12. Chao.